10 pasajeros resultaron heridos tras el volcamiento de un bus interprovincial que cubría la ruta Santa Elena-Guayaquil. El accidente habría sido causado por una mala maniobra del conductor para no arrollar a un perro que cruzaba por la vía. Nuevo caso de aparente agresión a un agente de la ATM. Aparentemente, un conductor le provocó leves heridas con su vehículo. Presidente Rafael Correa adelantó que prepara un nuevo paquete de reformas. Se pagará más por cigarrillos, licores y bebidas azucaradas. En lo internacional, el hombre más buscado de Europa fue detenido. Se trata de Salah Abdeslam, presunto responsable de los atentados en París, que dejaron 130 muertos. Además, todo está listo para la procesión más grande del país, con la tradicional imagen de Cristo del Consuelo. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Casi 1 tonelada de clorhidrato de cocaína fue incautada en alta mar. Viernes de 18 de marzo, amigos, buenas noches y bienvenidos. 10 pasajeros resultaron heridos tras el volcamiento de un bus interprovincial que se dirigía desde Santa Elena hasta la ciudad de Guayaquil. El accidente habría sido causado por una maniobra del conductor para no arrollar a un perro que cruzaba por la vía. Un bus de la cooperativa Libertad Peninsular se volcó aparatosamente en el kilómetro 19,5 en la vía Santa Elena-Guayaquil, dejando a 10 personas heridas. Se presume que un vehículo lo ha cerrado, por eso primero tenemos un estrellamiento, posterior tenemos ya el volcamiento del vehículo. Según versiones de uno de los ocupantes del vehículo, de placas YAA 1358, el conductor, por evitar atropellar a un perro, hizo una maniobra que provocó que el pesado automotor se vire. Dice el chofer que se le atravesó un perro. Se le atravesó un perro, entonces él quiso esquivar al perro. Y esa maniobra hizo que perdiera el control del carro. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron de inmediato, acompañados de un equipo de rescate para dar auxilio a los heridos. Nos informaron a las 6:45 de la mañana. El tiempo que transcurrió fue inmediato porque estábamos casi en el destacamento. El conductor se encuentra ahorita también recibiendo la atención médica y él dará también su versión. Afortunadamente, no existen víctimas que lamentar. Al momento del percance, los ocupantes que salieron ilesos ayudaron a socorrer a quienes presentaban heridas. Una señora de tercera edad salió con cortes en el brazo derecho creo que era. Una señora en estado de gestación, es la que estaba llorando por su estado tal vez. Pero gracias a Dios solamente fueron golpes y cortaduras pequeñas. En total 10 personas fueron trasladadas hasta el hospital en Santa Elena, mientras que los elementos de la OIAT recolectaban los indicios para determinar las causas del volcamiento, informó Darwin Villao. El gobernador de la provincia del Guayas, Julio César Quiñones, junto a funcionarios del IES, recorrieron las casas colectivas ubicadas en la calle Gómez de Rendón, en el sur de Guayaquil. En el lugar analizan la situación de las estructuras y qué acciones se tomarán para combatir el microtráfico de drogas. Autoridades y de inmediato emprendieron el recorrido a través de los 2 bloques que conforman las casas colectivas. Este es un primer acercamiento que queremos hacer a partir de la información que ya ha recogido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los bloques fueron construidos hace más de 70 años por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para los afiliados con escasos recursos. Se ha vuelto de un principio una necesidad de habitabilidad, realmente un foco de inseguridad y un foco también de insalubridad.
Tanto así que las instancias de riesgo han declarado este sector y estas casas no habitables. Las redes eléctricas también ilegales, informales, son verdaderos tallarines. Acá estamos en un foco de alto riesgo en salud pública, con todo lo que ustedes ven, falta de ventilación, hacinamiento, basura, falta de servicios básicos. De aquí puede salir cólera, tifoidea, leptospirosis, meningococo, influenza, todo puede salir de aquí. Los habitantes pagaban alquileres de entre 40 a 120 dólares, pero según lo que el propio gobernador pudo conocer, desde hace más de 10 años ya no pagan ni por servicios básicos. ¿Y la energía eléctrica? ¿Sí pagan? No, tampoco pagan. ¿Agua potable? Tampoco pagan. De hecho, en este momento tenemos una deuda de aquí de $110,000 que nos está facturando el agua potable debido a las reconexiones que se han hecho y nos están cargando de nosotros como instituto. Porque la gente ha querido pagar y no dejan. Incluso se ha querido pagar el arriendo. Ya no han querido cobrar. No se sabe por qué. La realidad que constataron en el sector permitió establecer acciones a tomar en el futuro. Vienen a fumar, vienen a vender su microtráfico aquí y lamentablemente, como es una zona donde supuestamente la tienen como zona peligrosa, la cogen y la terminan de denigrar aquí. Directamente un estudio, una investigación y un nuevo censo, porque cuando hicimos el censo en el año 2014, que fue el último, muchos no nos abrieron las puertas. Para quienes ocupan estas edificaciones, ven con buenos ojos la presencia de los funcionarios. Está bien, para que vengan a ver cómo el personal vive. Todo eso nosotros vamos a analizar el día lunes, pero primero a levantar la información, el censo, porque en el caso de que necesitemos reubicar, primero hay que saber qué familias viven aquí, si estas familias están alquilando, en qué situación están, podemos llegar a algún tipo de solución definitiva con esas personas. Pero en todo caso no me puedo adelantar a una solución hasta no conocer el problema. Informó José Morales. 46 vehículos de lujo que ingresaron al país desde Colombia y Perú sin pagar impuestos fueron incautados. Además, 4 personas quedaron detenidas tras un operativo de control ejecutado por la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios. La defraudación fiscal llegaría a $1.800.000. 6 meses de investigaciones permitieron identificar los inmuebles donde descansaban 9 presuntos integrantes de una red delictiva dedicada a ingresar vehículos de lujo desde Colombia y Perú. Pasaban específicamente por los puntos de Rumichaca y Huaquillas. Se hacía el internamiento por vía terrestre. La organización delictiva desarticulada estaba liderada por alias del Gordo. Aparentemente compraban vehículos de alta gama en países fronterizos, aprovechando sus bajos costos para luego ser ingresados a territorio ecuatoriano, evadiendo los controles aduaneros sin el pago de tributos, ocasionando un perjuicio al Estado. Y luego, obtenidas las matrículas, eran sujetos de venta ya a precios sumamente elevados en comparación con el precio de la compra. Una vez que los automotores se encontraban en Quito, eran guardados en garajes y mecánicas para posterior realizar trámites de matriculación sin los documentos de origen, cual habrían reclutado a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Estas 2 personas fueron desvinculadas de la institución, uno en marzo del 2015 y la otra persona en julio del 2015, quienes se prestaban para el ingreso de las características de los vehículos. Una vez obtenida la especie, eran comercializados a través de redes sociales y patio de ventas, obteniendo grandes réditos económicos y engañando a compradores de buena fe. Serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para que puedan determinar el destino de los mismos, independientemente de las compras que se hayan hecho por parte de los propietarios, quienes tendrán que obviamente también acudir a la Policía Judicial para determinar la relación o la buena fe de la compra en el caso de que sí se haya hecho. En la etapa de investigación fueron incautados 46 vehículos que estaban circulando en ciudades como Cuenca, Manabí, Tulcán, Ibarra, Riobamba y Quito. Se estima de un perjuicio al Estado de cerca de $1.800.000. Adicionalmente, en el operativo se pudo incautar la cantidad de $13,000 americanos. Además, en coordinación con Interpol, confirmaron que de los vehículos incautados, 3 fueron robados en Colombia y 1 en Perú. Los dueños de los 46 carros de alta gama son los más perjudicados. Ya no podrán recuperar los automotores ni el dinero pagado. Estos pasarán a poder de la aduana. En Quito informó Iván Casamín.
En Quito, familiares y amigos de Diego Alvear, mayor de las Fuerzas Armadas, le dieron el último adiós. Ellos cumplieron con su voluntad y cremaron sus restos para rendirle honores en una misa. El militar de élite fue uno de los fallecidos en el accidente aéreo en la selva ecuatoriana. En medio del dolor de sus familiares y entre honores, le dieron el último adiós a Diego Alvear, mayor de las Fuerzas Armadas, uno de los 22 militares, fallecido el pasado 15 de marzo en el accidente aéreo en Pastaza. La última vez que conversamos personalmente fue en la oficina. Me contó del curso que estaba realizando, que iba a realizar, las pruebas que iba a dar. Poco tiempo antes de fallecer, entre conversaciones con su esposa, le mencionó que si algún día le llegaba la muerte, como último deseo era que sus restos fueran cremados, colocados junto a los de su madre. Eso sería lo que él deseaba, estar cerca a su madre. Fue un golpe muy duro que él tuvo y que él nunca lo logró superar. En una sala de velación en el norte de Quito y en una emotiva ceremonia, hoy sus restos fueron entregados a sus familiares, quienes entre lágrimas y abrazos despidieron al hijo, hermano, amigo, esposo y el mejor padre. Adoraba a sus hijos, sacaba tiempo de donde no había, de donde él no tenía, sacaba fuerzas. 2 hijos de 2 y 6 años quedan sin la tutela paternal, como si fuese un mal sueño del que quisiera despertar. Fernanda Aguas recuerda que poco antes que su esposo subiera al avión que le arrebataría la vida, recibió su llamada. Prácticamente se despidió diciéndonos que nos amaba, que él iba a prepararse ya para subirse al avión. Esa fue la última vez, el último recuerdo, son palabras que yo no las voy a poder borrar de mi mente. Honesto, disciplinado, el chiquito de 11 hijos, es como lo recuerda su hermano, quien también pertenece a las Fuerzas Armadas. Cuando estaba uniformado, él nunca me podía decir ñaño. Siempre era un soldado disciplinado. Cuando vestía su uniforme, siempre se cuadraba, levantaba su visera y me decía mi coronel. Terminada la ceremonia y en caravana se trasladaron hasta Guayabamba. Allí, en una corte de honor, llegaron sus restos a su última morada. Bajo los pies de la Virgen de Guadalupe y junto a su madre, hoy descansa en paz el mayor de las Fuerzas Armadas, Diego Alvear. Con cámaras de Giovanni Vinuesa informó Adriana Rojas. Y en la provincia de Chimborazo fue sepultado el sargento Oscar Villa, uno de los fallecidos en el accidente aéreo en la selva ecuatoriana. El acto fúnebre fue muy emotivo y sus compañeros de las Fuerzas Especiales le rindieron un justo homenaje con todos los honores. A paso lento fue trasladado el féretro del sargento Oscar Villa hasta su morada final en medio de cientos de familiares, amigos y compañeros uniformados. Dicen que murió con las botas puestas, haciendo lo que más quería. Dios quiso así el último salto, pero parece que él cuando volaba se pegaba más a Dios en el cielo. Rostros deshechos por la irreparable pérdida del uniformado. Es que deja 2 hijos en la orfandad. La música fúnebre estremecía más mientras se acercaban al cementerio. Dándole el último adiós a Oscar. Yo creo que no decirle adiós, sino hasta pronto. Aquí sus colegas de las Fuerzas Especiales le rindieron tributo. Se encuentra junto a Dios, volando con sus paracaídas por toda la eternidad. Estaba a punto de ir al sepulcro eterno. Sus seres queridos descansaban su dolor en la fría ataúd que estaba cubierta con la tricolor. Por fin, con la música de fondo, le dieron el último adiós a Oscar Villa, uno de los 22 fallecidos en el accidente aéreo en Pastaza. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En la provincia de Loja, los familiares, amigos, autoridades civiles y militares despidieron con altos honores al cabo Oscar Pinta, otro de los militares de élite que perecieron en la tragedia aérea en nuestra región amazónica.
La aprobación de reformas laborales, la licencia de maternidad extendida, fueron parte de los temas que abordó el presidente de la República, Rafael Correa, durante su visita a Morona, Santiago. Reformas laborales. La ley es extremadamente buena. Se han opuesto al empleo juvenil. Los chicos de 18, 26 años que por primera vez entran al mercado, al sistema laboral, no me gusta hablar al mercado laboral, el Estado pagará a 10 en vez del empleador para que dar un incentivo a que contraten a estos jóvenes. El seguro de desempleo, no solo que es tremendamente bueno, lo vamos a poder pagar retroactivamente de la persona que perdió su empleo el 1 de enero, aunque sea como mínimo le asegura $256 durante 5 meses. Permiso de maternidad. Los pobres no van a poder hacer seguramente, pero aunque sea una pareja joven de clase media, par de profesionales que planifican su familia y después de 3 años deciden tener su primer hijo, seguramente van a poder con sus ahorritos, la madre 9 meses o el padre 9 meses quedarse con el niño y solo uno de los cónyuges trabaja. ¿Por qué negarle ese derecho? Accidente aéreo. Se ha renovado la mayor parte del equipo militar, pero probablemente no hemos logrado renovar todo. Y no es cierto que esos soldados estaban volando en chatarra, era un avión del 91 que cumplió su revisión de las 4.000 y pico de horas, tenía 6.000 horas de vuelo, su vida útil son 30.000 horas y estaba, todos los reportes nos dicen que estaba en perfecto estado para volar. Asignación gas. El precio del petróleo se calcula a $35. Hemos tenido que ajustar el presupuesto a $25 y lo hemos tenido a menos de $20. Tenemos un hueco de unos 800 millones del presupuesto que tenemos que llenar. Entonces, tuvimos esta semana una reunión para hacer algunos ajustes. El paquetazo de la Revolución Ciudadana, el paquetazo de la partidocracia, prohibido olvidar, era subir el gas, la luz, los teléfonos, la gasolina. Nuestro paquetazo será que los cigarrillos paguen un poco más, que las bebidas alcohólicas paguen un poco más, que las bebidas con gran cantidad de azúcar, que incluso son perniciosas para la salud, paguen un poco más. Y en ese paquete vamos a presentar esa reforma para la asignación a los municipios. Todo tiene que ser ajustado a la realidad y todos tenemos que compartir los momentos difíciles. Y si se recuperan los impuestos, el precio del petróleo en buena hora, se ajusta para arriba las asignaciones a los gobiernos locales. El gremio de trabajadores agrupado en el Frente de Izquierda anuncia que presentará una demanda de inconstitucionalidad a las reformas laborales que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Además, califica a la nueva ley como regresiva en derechos. Tras las movilizaciones registradas este jueves, los dirigentes sindicales realizan un balance y la califican de todo un éxito. La marcha de ayer fue nacional, fue masiva, desfilaron hasta en Galápagos, estuvieron ahí, porque no es solo por la que aprobaban la ley ayer, es contra el paquetazo de leyes del correísmo. Aseguran que garantizaron la seguridad de la marcha, que fue pacífica. Que si no hay contramarchas no hay violencia. Se ve clarísimo. Si no hay infiltrados, no hay violencia. Y eso es lo que tenemos que dejar claro al Ecuador. Y anuncian que ante la aprobación de la reforma laboral, ellos preparan ya una demanda de inconstitucionalidad. Dicen que la reforma afecta a los trabajadores y la califican de regresiva en derechos. Nosotros vamos primero a una demanda, segundo vamos a todas las acciones de aquí hasta mayo, que vamos a ir gradualmente, una por una cumbre agraria, la otra por la defensa de la seguridad social. Aunque desde el sector de los trabajadores agrupados en la CUT, cercana al gobierno, la perspectiva es diferente. Dicen que la ley los beneficia. Ratificamos nuestro apoyo a la Revolución Ciudadana y a la Revolución del Trabajo a través del proyecto de ley orgánica y saludamos la posibilidad de que ahora contemos con esa ley para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores agrupados en el FUT anuncian además que ya preparan lo que será la movilización del 1 de mayo y esperan que tenga una convocatoria masiva. Informo Javier Gallo. En el ámbito internacional, en Bruselas, Bélgica, uno de los principales sospechosos de los atentados del pasado 13 de noviembre en París quedó detenido tras un mega operativo. El presunto terrorista es el responsable de los ataques, donde murieron al menos 130 personas.
Detenido en Bruselas. El hombre más buscado de Europa fue finalmente capturado este viernes por la policía belga. Se trata del yihadista Salah Abdeslam, uno de los terroristas que participó en los atentados del 13 de noviembre en París, en los que al menos 130 personas murieron. El operativo de captura contó con la participación de las fuerzas de seguridad francesas que actuaron en el barrio de Molenbeek. Según medios locales, Abdeslam fue herido en las piernas durante su aprehensión, en la que se apresó también a otras 4 personas presuntamente vinculadas al prófugo. La redada se desplegó en varios edificios de la zona, en los que se conoce de la residencia de una importante comunidad salafista. Salah Abdeslam fue apodado por los investigadores como el hombre que no quería morir, ya que el 13 de noviembre, mientras su hermano se inmoló frente a un bar parisino, él abandonó su auto en el distrito 18 y enseguida llamó a unos amigos para que vinieran desde Bélgica a ayudarlo a salir de la capital francesa. El 13 de noviembre, varios terroristas ingresaron al Teatro Bataclan y asesinaron a un centenar de personas, mientras se realizaban simultáneamente tiroteos y ataques con explosivos en otras zonas de París, informó Ítalo Ruiz. Casi 1 tonelada de clorhidrato de cocaína fue incautada en alta mar. Más información, amigos. Todo está listo para la procesión más grande del país con la tradicional imagen de Cristo del Consuelo. La Arquidiócesis de Guayaquil destacó que esta será la última vez que culminará en la Iglesia Espíritu Santo, pero tendrá la primera participación del arzobispo Luis Cabrera. Guillermo empezó a acicalar la estructura que por décadas ha transportado al Hijo de Dios desde su iglesia en el suburbio de Guayaquil. Primeramente éramos caballeros de Cristo del Consuelo, hace 35 años. Ahora ya somos misioneros del Cristo del Consuelo. Nosotros no cobramos quinto partido por la mitad, nosotros solamente lo hacemos de corazón y por amor al Cristo. Están a una semana de la 56ª edición de la masiva peregrinación, pero la primera vez del arzobispo, Monseñor Luis Cabrera. Habían visto a través de los medios de comunicación esta procesión realmente impresionante, ¿no? El ponerme al lado de él, pues en mí despierta una alegría muy grande. Es la última procesión que vamos a hacer hacia la parroquia El Espíritu Santo. Muchos de ustedes saben que la alcaldía ha dispuesto a hacer un monumento al Cristo del Consuelo, ubicado en el Cisne 2. Estarán aproximadamente entre paramédicos, bomberos, 80. A lo largo de ella tendremos también unidades móviles o nuestras ambulancias listas para atender cualquier emergencia que se presente. Cifras oficiales determinaron que el año pasado asistieron 800.000 fieles, con su fe, empuñando cada oración y sus penitencias. Por el Cristo de las masas, informó Jorge Escobar. Los feligreses se alistan para vivir la Semana Santa y precisamente este tiempo considerado como sagrado o también conocido como la Semana Mayor inicia con el Domingo de Ramos. En la siguiente nota les contamos lo que simboliza esta conmemoración religiosa. Con gran devoción se vive en las diferentes parroquias católicas del país el Domingo de Ramos. En este día se realizan misas y procesiones a las que acuden masivamente los feligreses. Nos enseña a nosotros, los feligreses, a ser humildes. Este día es muy importante para la renovación espiritual de cada uno de nosotros, seres humanos que vivimos en esta tierra. La tradición religiosa conmemora la entrada apoteósica de Jesús de Nazaret a Jerusalén. Esto según los evangelios canónicos. Es el último domingo de la Cuaresma que da inicio a la Semana Santa. Por lo tanto, el Domingo de Ramos debe ser vivido como esto, como el principio de la Semana Santa y su simbología especial, el recordatorio de los ramos con los que recibió la gente de Jerusalén a Jesús, reconociéndolo como el Mesías, como el hijo de David,
que había sido prometido por Dios, y por eso pues lo exaltaban con ramos de olivo y hojas de palma, y también pues ponían sus mantos en el suelo por donde iba a cruzar Jesucristo. Nosotros lo hacemos en forma parecida, preparamos pues los ramos y en cada parroquia pues se bendicen estos ramos, que también son un sacramental. El vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil explica la simbología del ramo, que varía de acuerdo a cada país. Porque lógicamente, por ejemplo, en los países donde existe el olivo, se utiliza más la rama de olivo. Nosotros pues no tenemos el olivo, utilizamos la palma, que en cambio pues sí la tenemos. Puede ser hoja de cualquier palma, no necesariamente de la palma seda, que es la que está ya prohibida su uso, precisamente por un tema ecológico. El Domingo de Ramos es el pórtico espiritual de la Semana Mayor, que evoca la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Informó Marcela Maquilón. Al sur de Guayaquil, en el sector del Guasmo, se ubica una de las iglesias más tradicionales de la zona y que permanece en el corazón de los feligreses por la labor que llevó adelante un religioso que pasó a la historia como el apóstol del Guasmo. Hablamos del santuario Estela Maris. El santuario Estela Maris en el Guasmo sur de Guayaquil se levantó literalmente en un pantano al que pocos o casi nadie quiso ingresar. Fue Monseñor Olindo Spagnolo, italiano y de la orden comboniana, que llegó en 1980 y su primera misa fue con unas 10 personas. Esa comunidad del sur, conformada por asentamientos irregulares, levantó el templo que hoy es umbral de fe. El apóstol del Guasmo falleció en el año 2008 y sus restos reposan aquí en el santuario y en el sector que tanto amó y sirvió por más de 30 años. El Monseñor Olindo Españolo, que está aquí enterrado aquí, él vino desde Italia y trajo la advocación de María Estela Maris, que significa María Estrella del Mar. Allá en Italia es muy reconocida esta advocación. Entonces por eso María Estela Maris, porque está en el puerto. Entonces esta parroquia al principio era la única que estaba en el puerto. Aquí se conserva una reliquia traída por San Juan Pablo II en 1985, que fue amigo personal de Monseñor Olindo, quien a su vez lo invitó al Guasmo de los Pobres, y este accedió sin dudarlo. En el santuario Estela Maris, cada Viernes Santo, se realiza una procesión que es tradición y recorre más de 40 sectores. Monseñor Olindo, como era el vicario aquí del Guasmo, de la Vicaría Sur, de Malvinas, entonces él quería hacer una procesión con toda la Vicaría Sur. Entonces mucha gente que se acercan por algunos milagros que han recibido. Alguna gente han recibido algunos favores del Señor a través de estas caminatas. El santuario Estela Maris en el Guasmo se levantó sobre el lodo, se fortaleció por la fe de su pueblo y el amor de un hombre que siguió los pasos evangelizadores de Jesús, informó Enrique Muñoz. Más información, amigos. Todo está listo para la procesión más grande del país con la tradicional imagen de Cristo del Consuelo. La Arquidiócesis de Guayaquil destacó que esta será la última vez que culminará en la Iglesia Espíritu Santo, pero tendrá la primera participación del arzobispo Luis Cabrera. Guillermo empezó a acicalar la estructura que por décadas ha transportado al Hijo de Dios desde su iglesia en el suburbio de Guayaquil. Primeramente. Amigos, gracias por preferirnos. Cerca de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína fue incautada y 5 hombres quedaron detenidos en alta mar. Agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO y personal de la Marina de Ecuador lograron ubicar 2 embarcaciones que transportaban la droga. Las 2 fibras habían salido de costas colombianas, cruzaron a aguas ecuatorianas y se dirigían presuntamente hasta Centroamérica. Agentes de la ULCO contaban con información privilegiada, así como de los movimientos de las 2 lanchas y sus 5 ocupantes. Como el cargamento era transportado por agua, coordinaron el trabajo con el subcomando de Guardacostas Norte. Que nuestro país es un país de paso
La respuesta fue inmediata por mar y aire. Desplegaron un amplio operativo para impedir que salgan del límite marítimo. Luego de varias horas de búsqueda, las fibras fueron ubicadas al oeste de las costas de Esmeraldas. El Comando de Guardacostas participó con 2 embarcaciones guardacostas, más un avión de la aviación naval y un helicóptero. En las 2 embarcaciones transportaban 25 bultos de 40 kilos cada uno. Además encontraron víveres, agua, así como combustible para varios días. Por las evidencias presumen que pretendían llegar hasta las costas de Centroamérica. Están utilizando ciertos medios, ciertos lugares estratégicos que tiene nuestro país para poder sacar y trasladar la droga a Centroamérica y Norteamérica. En una de las lanchas estaban 2 tripulantes, en la otra 3, quienes al ver la presencia de los guardacostas buscaron deshacerse de los bultos, pero todo fue inútil, ya les tenían rodeados. Muchos de los sacos de yute fueron recuperados del agua. Las sustancias sujetas a fiscalización se encontraban flotando en la superficie del mar, localizadas por una sonoboya. Además contaban con equipos de comunicación y localización como radio boya de procedencia china, 2 teléfonos satelitales y una radiofrecuencia. De los 5 detenidos, 4 son ecuatorianos y 1 colombiano. Presuntamente estaríamos frente a un delito de tráfico y transporte ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En tierra confirmaron que se trataba de clorhidrato de alta pureza. La mercadería intentaba llegar al mercado extranjero, pero en esta vez a los narcotraficantes el negocio literalmente se les cayó al agua y todo entró en cadena de custodia, es decir, la organización dueña de la mercadería perdió algunos millones de dólares, informó Iván Casamen. Y mucha atención, amigos, en lo internacional. Cámaras de seguridad captaron cuando un avión Boeing 737-800 se estrelló mientras descendía hacia el aeropuerto de Rostov del Don, en el sur de Rusia, con 55 pasajeros, incluidos 4 niños y 6 tripulantes. Según investigaciones, la aeronave había partido desde Dubái y se cree que la falta de visibilidad provocó el lamentable siniestro. Un medio de comunicación de este país confirmó que todas las personas a bordo murieron en el fatal accidente. Las autoridades investigan para presentar el listado de las víctimas. Amigos, con esta información nosotros concluimos, pero antes tenemos que informarles que en la comuna de Montañita, provincia de Santa Elena, decenas de personas formaron parte de la marcha pacífica en memoria de las 2 turistas argentinas que fueron asesinadas en ese balneario. El acto tuvo como objetivo rechazar la violencia en contra de la mujer y la impunidad de los crímenes. Ahora sí nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa, y luego la noticia en la comunidad. Buenas noches.